Meternos en la economía que dejó hoy, ¿no? Esto, Maxi. ¿Querés que veamos primero a Alberto? Alberto hablando de lo que se está haciendo con el tema de deuda y nos metemos en la economía. A ver. Con el Fondo Monetario estamos trabajando, ya estamos trabajando. Es un trabajo que para nosotros debe hacerse silenciosamente, pero que los argentinos estén tranquilos que ya estamos ocupados del tema. Y estamos ocupados desde hace semanas. Nos sorprendimos con Martín Guzmán, por lo menos desde hace algunos días, aparecía en primera fila como para ocupar el cargo que finalmente va a ocupar. ¿Quién es Martín Guzmán? Fuimos a los archivos a conocerlo un poco, fíjense. Lo que el gobierno anunciaba y en general decía era que lo que iba a haber era una entrada de inversión externa directa. ¿Qué quiere decir eso? Inversión que va al sector real, al sector productivo y que genera más capacidad de producir bienes y servicios. Y si eso ocurre, estamos bárbaros, porque si el país logra producir más, bueno, no se pondrá en duda la capacidad del país de cumplir sus compromisos. Bueno, resulta que eso no ocurrió. Lo que hubo no fue entrada de capitales de ese tipo, inversión productiva. Lo que principalmente ocurrió fue entrada de capitales especulativos. En algunos países de la región que sean comparables, ¿cómo ahí se regula la entrada y salida de capitales? No es cierto que los países no impongan controles de capitales. Casi todos los países del mundo tienen controles de capitales. Tampoco tienen un cepo. No es cierto que la alternativa sea el cepo total. El todo o la nada. El todo o la nada. Lo que hay son ciertas tasas, o sea, hay ciertos impuestos que además se cobran si los capitales se quedan por cierto tiempo, se cobra menos si se quedan por más tiempo, más si se quedan por menos tiempo. Eso es lo que hacen los países, intervenir sobre lo que se llama la cuenta capital, no de una forma de bloquearla directamente, de impedir que pueda salir lo que sea o que pueda entrar lo que sea, sino de poner ciertas fricciones. No es que el mercado interno va a funcionar siempre y que lo único que hay que hacer es empujar el mercado interno. Porque si lo único que uno hace es empujar el mercado interno, termina siempre chocándose con un cuello de botella. Termina pasando que a la gente también le gusta consumir teléfonos importados, cosas del resto del mundo, y si uno no genera la capacidad de producir cosas que se le vendan al resto del mundo, no va a poder sostener niveles de consumo más altos. Termina, si uno quiere frenar eso poniendo un cepo, termina generando un montón de desequilibrios. Vivir con lo nuestro desde los años 80, digamos. Exacto, o sea que por ahí tampoco va. No es lo que plantea Stiglitz, eso es muchísimo más cuidadoso que eso. Lo que tiene que haber es un esquema consistente en el cual, claro que se tiene que cuidar el mercado interno porque hay un sector de la economía que es el sector no transable, que depende de la demanda interna, pero no es lo único. Pymes. Bueno, sí, por ejemplo, pero claro, desde el kiosco a cualquier servicio. Bueno, este es Guzmán. Este es el ministro designado, ¿no? El ministro de Economía designado. Maxi, que además es el encargado del tema deuda externa. El tema deuda. Mira, si querés te muestro lo que quiere hacer con la deuda. ¿Lo tenemos ahí en la placa? ¿Lo vamos a ver en la placa? Martín Guzmán. Y después la definición económica, porque está clarísimo qué es lo que va a hacer Alberto Fernández en las próximas semanas. Vos sabés que cuando este dijiste es el plan eso, económico más cuando dijiste eso al principio del programa, está clarísimo lo que va a hacer. Sí, yo claro, estuve ahí tentado de decirte, bueno, decime ya, ¿qué es lo que ves? No, lo que no, tan claro. Pero es lo que venimos diciendo y hoy lo ratificó Alberto Fernández. Lo que no está tan claro es cómo va a salir, porque siempre tiene un grado, cualquier política económica tiene un grado de riesgo. Si fuera una certeza lo que vas a hacer con la política económica, pero sabemos lo que va a hacer Alberto Fernández y hoy lo ratificó en la conferencia de prensa. ¿Qué quiere hacer con los acreedores privados Martín Guzmán? Esto lo ha expresado en un paper que presentó semanas atrás en un seminario de Naciones Unidas. Dijo claramente, hay 5 o 6 claves para la negociación de la deuda de la Argentina con los acreedores privados. En primer lugar, tiene que ser una negociación de buena fe con los acreedores. ¿Qué significa? Que no puede ser nada compulsivo, que tiene que ser algo conversado, algo acordado. O sea, vos no podés ir a decirle, mira, te voy a pagar de esta manera. No podés imponer algo unilateralmente por decreto. Tenés que consensuarlo y negociarlo con los acreedores privados. Es fundamental no caer en default en diciembre, es decir, que se van a pagar los vencimientos de deuda durante todo este mes, que haya de deuda en dólares y deuda en pesos. No quiere caer en default Martín Guzmán, considera que eso sería pero también hay volver al vencimientos 2001. en enero, por ejemplo. ¿Cómo? También hay vencimientos en enero. Bueno, la idea es seguir pagando los vencimientos de deuda mientras se negocia. Básicamente no caer en default. Él quiere seguir pagando hasta tanto poder patearla. Mientras se negocia. Sí. Pero para eso, ahora vamos a ver, tenés que negociar muy rápido. Porque hay un momento donde no podés seguir pagando porque se te van todas las reservas del Banco Central. Dice que tiene que ser una propuesta alineada con restaurar la sustentabilidad del pago de la deuda. ¿Qué está diciendo con esto? Que vos tenés que hacer una propuesta
de renegociación de la deuda, pateando vencimientos o haciendo alguna quita de intereses, que sea sustentable en el tiempo, no negociar ahora, patear la cosa para adelante y en 2 años tener que renegociar de nuevo porque no podés pagar. Y esto no significa solamente que tenés que hacer sustentable la propuesta durante varios años, sino que también tenés que mostrar desde el punto de vista fiscal que tus cuentas públicas en algún momento se equilibran y van a generar algún superávit para poder garantizar el pago de la deuda. Porque la deuda es pública, la deuda la tiene que pagar el sector público. Fecha límite para lograr, esta es la clave, para lograr una negociación exitosa, así lo decías vos antes, ¿no? Así lo dice Guzmán en este documento que presentó en Naciones Unidas. Dice, para que sea exitosa la renegociación de la deuda de la Argentina con sus acreedores privados, tienen que tener una fecha límite. O sea, en esa fecha vos tenés que tener todo cerrado. Marzo del 2020. Marzo del 2020. Sí. Un poco más, un poco menos, pero lo que está planteando. ¿Y por qué plantea esta fecha? Porque uno ve los vencimientos de deuda en dólares y en pesos que tiene la Argentina y efectivamente a partir de marzo se hacen impagables. O sea, vos tenés plata para pagar hasta esta fecha. Si podés pagar por diciembre, podés pagar enero, podés llegar a pagar febrero, pero está claro que en marzo, si no llegaste a una negociación voluntaria, y te quedaste sin plata para pagar. Y vas a estar muy cerca del default. Y caes en esto. Caes en esto, que es en lo que no quiere caer. Perdón. Una pregunta para Maxi. ¿Qué pensás que van a hacer con la deuda de legislación argentina? ¿Eso es DNU y claro, se reperfila, ley? Acá hay 2 tipos de deuda. Una son los bonos que Argentina emitió en el mercado internacional con legislación local y legislación internacional, pero son bonos, Bonar 24, que tienen legislación Nueva York y legislación argentina. Porque esto todo deuda fuera. Bonar 27, Discount, los bonos grandes que se han emitido. Después hay una deuda de cortísimo plazo, que es de a 3 y 6 meses, lo que se llaman LETES, letras del tesoro en dólares, y una serie de bonos en pesos, LECAP, LECER, un montón de bonos en pesos, que Macri ya la reperfiló por decreto. Es decir, hace unos meses Macri le pateó todos los vencimientos para los primeros 5 meses a Alberto Fernández. Eso Alberto Fernández lo va a dejar así. Y lo va a tener que reperfilar. Lo va a tener todavía. Claro, lo que está hablando Guzmán es, pero eso se puede. Pero Maxi, renegociar rápidamente, porque muchos tenedores de esos bonos son a los que fondos locales, fondos de inversión locales, institucionales. Vos ahora le estás diciendo que a los que Macri le dijo que le pateaba por 5 meses, va a venir Alberto y le va a decir, ¿y yo te lo pateo un poco más? Bueno, vamos a ver cómo negocian eso. Eso se puede negociar mejor porque muchos de esos bonos en pesos lo tienen empresas locales, lo tienen fondos de común inversión locales, lo tienen las aseguradoras, lo tienen las ART, lo tienen bancos locales. Es decir, eso se puede negociar mejor. Acá el problema son los bonos grandes, los bonos que se emitieron en el mercado internacional, legislación Nueva York, que es la deuda fundamentalmente en dólares que tiene la Argentina, y no es a 3 y 6 meses. Son bonos que vencen en el 2024, de acá hasta el 2033 y hasta el 2100. Tenés el bono, tenés el bono de 100 años que emitió Caputo. Que no puedes dejar de pagar. Vos decís que hasta marzo tenés tiempo para negociar. Sí. Para que la gente tenga una idea. ¿Cuánto duró la negociación de la anterior reestructuración de la deuda con los privados de Labaña y Nielsen? Pero justamente lo que está planteando Martín Guzmán dice, esto es totalmente distinto porque entonces ya estabas 3 años en default. Se había declarado en diciembre del 2001 el default y Argentina terminó haciendo una quita muy grande sobre esa deuda y acordando con los acreedores, con el 75% de los acreedores, quedaron una parte afuera, que siguieron litigando contra la Argentina, recién en el 2005, 3 años después. Acá lo que se quiere es hacer una negociación express para justamente que no quede un vencimiento que Argentina no pueda pagar y caer en default. ¿Por qué? Porque eso se generaría toda una disrupción económica adicional. Generaría que llueva en juicio de fondo buitre, juicios cruzados de tenedores locales con tenedores extranjeros. Me parece que en aquel se arma momento, toda una ebullición muy grande desde el punto de vista de la estabilidad financiera. En aquel momento financiera. había quedado una ventanita abierta para que te puedan litigar. Me parece que este no es el caso, ¿no? Me parece que hoy, si lográs un porcentaje importante... si lográs un porcentaje del acuerdo, los que quedan afuera o entran al acuerdo no pueden litigar. Bueno, existe esa cláusula para algunos tipos de bonos, para otros tipos de bonos no existe esa cláusula, que vos conseguís una mayoría de acuerdo y demás. Por eso tienen que hacer una negociación voluntaria con la mayor cantidad de acreedores posibles. Y fíjate, ¿para qué? Lo dice Guzmán con todas las letras, está escrito, para evitar efectos macroeconómicos desestabilizadores, es que hay que negociar rápido antes de marzo, justamente para no caer en default. Lo llama así, efectos macroeconómicos desestabilizadores, sería caer en default. Y decime una cosa, ¿y Martín Guzmán es optimista?
O sea, ¿él cree que va a llegar antes del 2020, de marzo del 2020? Sí, y te diría que hay muy buena voluntad. Ya le han acercado a algunos de los bancos principales que han traído a los fondos de inversión más grandes del mundo, que han invertido en Argentina, Templeton, BlackRock, PIMCO, todos esos fondos que le han prestado muchísimo a Macri. Ya desde que Alberto Fernández ganó las PASO, vinieron con el JP Morgan, con el HSBC, con los bancos que son sus agentes en la Argentina, y han estado en comunicación con el equipo de Alberto Fernández. Y en general hay mucha voluntad de renegociar la deuda por parte de los acreedores, porque muchos de los bonos están valiendo hoy 30 o 40 centavos cada 100. Es decir, están casi a precio de default. Entonces, existe la sensación de que si se hace algo como lo que quiere Martín Guzmán, que es que por 2 años Argentina no pague ni capital ni interés de la deuda, para que te des una idea, Argentina tendría que pagar el año que viene 10.000 millones de dólares solo de intereses de la deuda. Claro. Si eso lo pateás para el año, a partir del año 2022 y demás, te da mucho aire desde el punto de vista fiscal. El tema es que hay que negociar rápido y hay que hacerlo sostenible en el tiempo.